Juana Zurduy. Sí, claro es. Soy su abogado defensor. No lo pedí. Lo sé. Como sé todo lo bravo que me espera. Vea, cuando me ofrecieron todo esto, me pregunté, ¿para qué? ¿Me sigue? Bueno, la ley acusa y exige defensa, es todo. Y yo con el agravante que no me puedo negar a defender a nadie. Usted rechaza mi defensa. Está en su derecho, pero sepa que ellos me obligarán a quedarme aquí a su lado. Sin abrir la boca si así lo desea o pidiendo formalmente clemencia. Es solo un montaje, una puesta en escena. Ellos han reunido ciertos antecedentes contra usted, Estos antecedentes los jueces los irán largando uno a la hora del proceso. Usted no abrirá la boca, entonces yo tampoco. Los jueces me mirarán con cara de ¿y usted qué? Y yo responderé con un gesto de perdónenla. Seguramente se está preguntando por qué acepté, ¿verdad? Bueno, le confieso que lo hice porque no me sobra el dinero, porque estoy solo, y porque usted también está muy sola, doña Juana. Aunque fundamentalmente lo hice por el dinero. Con dinero uno nunca puede estar solo. ¿O sí? ¿Importa eso ahora? Me quedaré aquí hasta que ellos llamen con su campanilla desde la sala de audiencias para que el proceso comience. Me quedaré callado sin molestarla y desde ya le pido perdón. ¿De qué me acusan? Bueno, ¿cómo darle un ejemplo? A ver. Ellos la acusan de estar parada, entonces usted se sienta. Pero ellos la acusan de estar sentada, entonces usted ¿qué hace? Se para. Y ellos la acusan de estar parada, entonces usted se acuesta. Mi misión, si usted no me rechazara, sería la de demostrar que usted está parada cuando ellos la acusan de estar sentada, o que está sentada cuando la acusan de estar parada, o que está parada o sentada cuando la acusan de estar acostada. Y no se ría de mí. Supongamos que la acusan de brujería, doña Juana. Dije supongamos. Yo necesitaría saber para poder enfrentarlos y decirles, señores miembros del honorable tribunal, mi defendida no es una bruja por esto y por lo otro, amparándome en los artículos tal y cual, pido el comparendo de los testigos fulanos y menganos a los efectos coordenantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso necesito saber. ¿Me comprende? Vea, yo no la he conocido personalmente hasta ahora, bueno. Pero con respecto a su fama, y no se preocupe por eso. Le digo más. Si yo tuviera 20 años, me diría, tomo la defensa a Juana Zurduy. Hago conocer al mundo esta bárbara injusticia y salgo del proceso a la cárcel y a la historia. Entraría aquí hecho una tromba, derrobando funcionarios, derribando guardias y a todo aquel que se me pusiera adelante. Pero no. ¿Quiere que le repita lo que les pregunté cuando me ofrecieron su defensa? Dije, la defensa a Juana Zurduy. Interesante. Ahora, ¿esto no me traerá a mí algún tipo de compromiso o tinte político? Ellos también se rieron, como usted ahora. Y me aseguraron que me designaban defensor de oficio simplemente porque era mi turno. Así que me tranquilizó el hecho de saber que esto no tendría implicancias futuras para mí, de modo que acepté. ¿Usted cree que yo necesito defensa? Bueno, habla el cuerno. Yo no estoy aquí porque usted necesite o no necesite defensa. Lo que estoy tratando de explicarle es que son ellos los que necesitan que usted tenga un abogado defensor. Vea. Hay ojitos que miran, orejitas por aquí y por allá que escuchan, y ojitos y orejitas indiscretas producen después palabras inconvenientes.
O sea, el veredicto del tribunal, con usted, sin usted, no cambiaría. En absoluto. Vea, doctor, gánese sus honorarios y quedemos los dos en paz. Muchas gracias, doña Juana. ¿Y mi proceso? ¿Le daría a usted más nombre en el caso de ganar? No. ¿Por qué no? ¿Usted qué cree, que no hay ninguna posibilidad de que se me absuelva? Ninguna. ¿De qué me acusan? De todo. A ver, rebelión. Rebelión. San Martín ha desembarcado en Perú, acúsenlo de rebelión. Y si llegara a Bolívar, a la cárcel por rebelión. Asociación ilícita, tenencia de armas, desacatos, organización de guerrillas, usurpación y distribución ilegítima de tierras. Privación de la libertad, homicidio, usurpación de autoridad, incendios, bla, bla. ¿Sigo, doña Juana? No, doctor, no, eso le jodió, ¿eh? Pero todo eso, ¿contra quién? ¿Cómo contra quién? No entiendo la pregunta. Y claro, había que liberar nuestro territorio y nos largamos contra el sistema. La guerra es muy clara. La guerra puede ser muy clara, doña Juana. Pero los opuestos, los adversos que usted sugiere son muy sutiles. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es país? ¿Quién es colonia? ¿Son bandos perfectamente entremezclados o están confundidos de manera tal que uno nunca podría definir esto es frío, esto es calor? Lo que yo pienso, doña Juana, es que tenemos que pensar, y pronto, en cómo piensa el honorable tribunal. Sí, doctor, por favor, pronto, pronto, pronto. Y usted es tan ingenuo de creer que el honorable tribunal va a meter jueces contrarios al sistema. Por eso mismo debemos evitar que la cuelguen. Ay, mijito, a mí me sobra que jueza. Muy bien. Señores miembros del honorable tribunal, la clemencia que pido por mi defendida es que sea colgada del pescuezo porque eso es lo que más le sobra. Luego le rezo a Dios pidiendo por su alma y asunto terminado. ¿Qué educación recibió? ¿Y a usted qué carajo le importa? ¿A mí? Nada. Son ellos los que quieren saber del porqué de su rebelarse contra su condición de mujer, entre otras cosas, por supuesto. Ay, otra vez con eso, de que soy marimacho. Ay, por favor, doña Juana, ¿no me va a decir que su preocupación por las tareas masculinas, su preocupación por la belicosidad son cosas naturales entre todas las mujeres? ¿Y por qué preguntan por mi educación en especial? ¿Por qué no se preguntan cómo se educa a todas las muchachas en este sistema colonial? ¿Qué es lo que quiere saber, doctor? Si en mi casa me educaron para casarme con un hombre adinerado, o si por el contrario solamente tenían hambre y me criaron para sirvienta puta. ¿Qué es lo que quiere saber? Si me metieron en el convento para alejarme de supuestas tentaciones, pero a costa para mí de una vida inactiva y contemplativa, ¿qué quieres saber? A ver, si soy marimacho. Yo nunca tuve esa necesidad. Mi padre, que no tenía hijos varones, necesitaba de alguien que lo ayudara a manejar un campo, un caballo, un arado. ¿Pero por qué prejuzgan supuestas desviaciones sexuales tipos como esos? Y solamente porque fui peón de campo en la adolescencia y guerrillera después. Mire, doña Juana, si nosotros decimos todo eso al tribunal, ni con 10.000 cañonazos en el medio de la noche podremos hacer un solo blanco. Pues habrá que decir. Dígalo usted. Yo por mi parte voy a pedir la absolución por insanía. ¿Sí? Insanía. Ellos dejaron bien en claro que su comportamiento dejó mucho que desear allá en el convento. ¡Epa! ¡A frenar, compañero! ¡Para el carro que se tumba! Allá en el convento yo comía cuando había que comer, bordaba cuando había que bordar y hacía penitencia cuando había que hacer penitencia. La cosa era otra. Yo le preguntaba al padre Roldán, padre,
¿Por qué la iglesia apoya a los poderosos que nada necesitan y no apoya a los pobres que necesitan todo? Y el padre Roldán me echaba una de esas miradas que él me echaba y me mandaba pasar el lapazo por toda la galería. A mí no me importaba la penitencia, ¿no? A mí me sobraban brazos y patas para hacerlo. Pero la falta de respuesta, ¡ay, la puta que me jodía! Después encima me venía la madre superiora, una vieja buenaza, madraza, pero que me llenaba reiterándome que nosotras, posibles futuras monjas, debíamos mantenernos puras y vírgenes. Y a mí, doctorcito, con eso, yo quería algo más concreto. Entonces yo le preguntaba al padre Roldán: padre, si Dios nos señaló que nuestro deber en la vida era la de ser madres y puso lo que puso bajo nuestras polleras y nuestras blusas, entonces ¿por qué tenemos que mantenernos puras y vírgenes? Y el padre Roldán echaba una de esas miradas que él echaba ¡al paso! por toda la galería. Ay, y después encima venían las monjitas, dulces, buenas, fraternales, hermosamente pelotudas, a reiterarnos que nosotras nos desposaríamos con Dios y que Dios, nuestro divino esposo, nos mantendría en castidad eterna. Y a mí, doctorcito, con eso, yo quería algo más concreto que un Dios por marido. Yo creo en Dios y en la religión. Por eso le digo que la cosa era otra. Podríamos hablar de un divorcio, de sus ideales y sus prácticas conventuales exclusivamente. Era algo más sencillo. Como te dije, yo me crié de a caballo. Arrear por los cerros es bravo. La vaca es idiota, pisa mal y se va a precipicio abajo. Caballo, piernas abiertas, muslos pegados al apero y los huesos de las caderas endurecidos de tanto trote y galope. Por eso es que yo caminaba como caminaba. En cambio, las monjitas andaban siempre con unos pasitos muy chiquititos, muy lindos, que parecían estar hechos por un evitar que se rompieran cosas que podían agraviar a Dios. Y me somoreaban para corregirme. ¡Ay, doctor, doctor! Se puede corregir una mala cabeza, pero no los huesos del culo, doctor. Fíjate, ahora pienso que de ahí pudo haber salido lo del marimachismo. Si yo parecía el marido de todas ellas. Yo no me fui del convento por no creer en Dios o en la religión, sino que en el convento todo era oración. Y yo necesitaba acción. El convento. Te confieso que nunca lo olvidé. En cuántas noches de campamento, de guerra, entre el alerta y el frío, entre la mugre y el hambre, recordaba esas sábanas blanquísimas bordadas por la madre y el canto de las monjitas cantándole a la Virgen cuando cae el sol. No, yo no me fui del convento por no creer en Dios o en la religión o por andar tocando monjitas, como decían, sino por algo mucho más simple. Mi padre necesitaba ayuda, no había ningún pariente que pudiera hacerlo y tuve que hacerlo yo. Ah, sí. Sí, aquí lo dice precisamente. Ellos
Afirman que trabajando en sus campos infringió leyes y ordenanzas sobre impuestos, diezmos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entré en la corrupción administrativa. ¿Vos qué hiciste? ¿Importa su caso? Como vos bien lo sabés, mis padres estaban en la lista oficial de criollos. O sea que por impuestos y diezmos tenían que pagar mucho más de lo que producían. En tanto que los grandes terratenientes españoles o españolizados no daban 2 centavos a la corona. ¿En cuál de esos bandos estabas vos? Bueno, cuando pude obtener mi licenciatura en Charcas. No me digas más nada. Te necesitaron, te usaron. Ay, por favor, señora, tenía 20 años recién cuando pude obtener mi título en leyes. ¿Qué quería que hiciera? ¿Podía modificar algo? Me gustase o no me gustase, me encontraba parado frente a determinada realidad. ¿Qué podía hacer? ¿Modificarla? ¿Acaso usted lo intentó? Ahí está. Séame sincera, en aquel mismo momento usted ¿lo intentó? Yo en aquel mismo momento no me daba cuenta que la corona, creando una discriminación racial entre criollos y españoles, fomentaba la corrupción. El sistema español, para mantenerse, entraba en enjuagues para los cuales necesitaba de tipos muy especiales. ¿Qué relaciones mantuvo con Manuel Asensio Padilla? Fue mi marido desde el primer momento en que lo vi. Oíme. Que ellos cuiden las vaginas de sus mujeres, son sus propietarios y dispongan. Yo no tengo otro dueño más que mis sentimientos y mis necesidades y no es joda, ¿eh? Puede ser que haya malinterpretado la pregunta, doña Juana, o que yo la haya... A ver, lo que ellos quieren saber son las relaciones políticas, sociales, humanas que había entre ambos. Mi Manuel era hijo de los Padilla, gente vecina. Mujer de campo, yo quería un hombre de campo. Botas embarradas, sucio el cuello de la camisa. Y no porque me gustara la mugre, ¿no? Simplemente que no se puede andar desde la mañana trabajando en el arado y estar así, perfumadito como estás vos ahora. Un día escuché una voz que me dice: tengo que molestarla, Juana Zurduy. Y estaba ahí, botas embarradas, sucio el cuello de la camisa, sonrisa entera, cara transpirada, y una mirada llena de silencio y ternura. Y nos quedamos mirándonos. Y esa tarde yo fui mujer, como todas. ¿Qué es lo que querés saber? Si esa misma tarde nos acostamos. Y mira, yo no sé si fue esa misma tarde, si fue antes, o si fue después, o si yo nací ya con él entre las piernas. Doña Juana, seguimos sin acercarnos al núcleo de lo que se investiga. La pregunta de ellos tiene ¿Y sentido. a mí qué carajo me importa? Ellos se refieren a las actividades revolucionarias de su marido y de usted, doña Juana. Teníamos que defender nuestro territorio y nos largamos contra el sistema. Entonces, ¿ellos qué? Acá hay documentación española de su marido y de usted. ¿Y de cuándo los del virreinato pasan información sobre revolucionarios que suministra el enemigo desde España? Ignoro por qué medio llegó a sus manos. Ay, tampoco sabés cómo los del virreinato les alertan. Cuidado con ese, cuidado con aquel. No sé qué responderle, doña Juana. Fuera de recordarle que si poco o nada ganaremos con la mejor de las defensas, mucho menos conquistaremos con acusaciones como esas. ¡Ya qué bien te acomodás a todas las cloacas! A los criollos se nos cerraba la boca para que no habláramos ni comiéramos. Y Dios hizo la boca con esos únicos fines: hablar, comer y chupar.
A la naturaleza no se la puede dar vuelta como una ley. El estómago es como una mula que solo sabe rebuznar. ¡Quiero comer! Por eso nos levantamos en Chuquisaca y tomamos la guarnición española. Pero como los españoles eran fuertes, contraatacaron. Y ahí empezó todo, porque les perdimos el miedo y les metimos balas. Ay, por favor, doña Juana, ¿podríamos hablar de otra manera? ¿Qué hay otra? Terminará por exasperarme. ¿No se da cuenta que ellos intentan cercarla con sus preguntas y usted entra en sus lazos como si fuera una borrega? Aquí, señora, hay pruebas que determinan que por aquel entonces usted comete sus primeros desacatos y lo señalan como el primer paso de su escalada insurreccional. Y encima usted le pone música. Mire, no son pocas las acusaciones que se esgrimen contra usted, doña Juana, como para que sigamos agregando algunas más en su contra. Como ser apología del delito, insurrección. ¿Te parece? ¿Es delito la apología del delito? ¿O acaso no sabe a qué desacato me refiero? Sí, pienso que sí. Déjame buscarle la vuelta para no herir con palabras a quienes asesinan con los hechos. Invade mi casa un teniente con su tropa. Buscamos al comandante Manuel Asensio Padilla, alzado contra el rey. Lo miré, lo medí y me di cuenta que tenía una clara mentalidad de sargento. Entonces le digo, mire, sargento, yo soy muy respetuosa de la ley, pero si yo hago esa torta recién sacadita del horno, es para que podamos comerla mis 4 hijos y yo. ¿Pero qué me importa su tarta, señora Padilla? Le importa, sargento, le importa. Y porque le importa, usted hace la ley esa que dice, la torta será comida por quien escribió la ley. El soldadito que lo acompañaba, hijo de la Simona, miraba la torta y echaba babas. Soldadito, ¿en el cuartel nunca te han dado un pedazo de torta de maíz? No, señora Padilla, nunca, señora Padilla. Pero mirá que sos pelotudo y vos igual le cuidás el culo. El soldadito seguía mirando la torta y largando babas. ¡Soldadito! Que no es por los ojos que una torta llega al estómago, infeliz. El sargento mira lo que mira el soldado. Él también babea. Me mira, sonríe y le dice al soldadito, agarrá la torta. El soldado que la manotea, yo que le gano de mano. Él que me ordena entregarla, yo que agarro un gruesísimo rebenque. El sargento que la acusa de rebeldía. El sargento que la arresta en nombre del rey. ¡Uy! ¿Yo qué pienso? Si estos tipos ya están arrestando mujeres es porque están cagados hasta la verija. Y la arrestaron, claro. Inevitablemente la arrestaron. No. ¿No? Negociamos. ¿Y qué se podía negociar si el desacato era evidente? Pero usted... Le dije... Sargento... Óigame bien, sargento. Usted y yo vivimos y para vivir hacemos distintas cosas, como es natural. Usted se cuelga sable y botas y hace lo que hace. Yo cosecho mi maíz y cuido a mis animales. Yo puedo comerme mi maíz y mis animales, pero usted no se puede comer el sable y las botas. Entonces, usted que no produce nada, me saca comida a mí, a mi otro vecino y a mi otro vecino. Y usted come mejor que quienes producimos. Vamos a negociar, sargento. O usted se quita el sable y produce lo que come, o yo que produzco lo que como, me cuelgo el sable. Eso es insurrección, doña Juana. Eso había hecho mi marido.
tomando la guarnición española. Eso había hecho yo, tomando la torta y empuñando el rebenque. Y el sargento que la acusa de rebeldía, desacato, atentado contra la autoridad, lesiones, entre otros delitos punibles. Todo eso está en sus antecedentes, doña Juana. ¿Me quiere decir cómo salimos de esta? ¿Cómo salí entonces? Tiré al milico y me quedé con la torta. Y después no largué el rebenque por varios días. Hasta que un día aparece Juan a buscarnos a escondidas. Entonces yo le digo, Manuel, llévame con vos a la guerra, Manuel, he tirado un milico. Juan Manuel me dice que estoy loca, me abraza con ternura y me dice, Juana, la guerra no es un solo soldado. Ya lo sé, Manuel, ya lo sé, pero cuando tengamos nuestro propio ejército tampoco vamos a ser un solo soldado. Y ahí empezaron los hilos, ¿no? Y yo que para picotearlo le digo, claro, mujer para el lecho no tienes otro derecho. Yo no te he dicho eso, Juana Zurduy, pero lo piensas en los hechos, Manuel Asensio Padilla. Y siguieron los siglos, no. Y si el hombre tiene la fuerza de la patada del burro, las mujeres tenemos la fuerza de la empacada de la burra. Y lo convencí. Así que esa misma noche arreamos a nuestros hijos y nos fuimos para los cerros, que era como decir que nos fuimos para la guerra. Bien, pero doña Juana, yo no me puedo parar frente a ellos y largarles un discurso más o menos así. Señores miembros del honorable tribunal, niego rotundamente que mi defendida haya incurrido en rebeldía, lesiones y otros delitos, sino que todo se redujo a defender su torta de maíz. Asimismo, señores miembros del honorable tribunal, niego que mi defendida haya violado la sacrosanta vestidura legal que todo uniforme militar significa, sino que se vio obnubilada ante la eventual posibilidad de perder su torta de maíz. ¡Eran uniformes españoles, carajo! Los uniformes militares mantienen su dignidad más allá de las nacionalidades, señora. Eso está establecido en los códigos internacionales de guerra. Veamos lo que sigue. Interesante. ¿Cómo y cuándo se conectó con Juan José Castelli? Y ojo con esto. Ojo con esto porque se sabe perfectamente que fue él junto a Moreno y a Belgrano quienes comenzaron a infiltrar todas esas corrientes ideológicas extranjerizantes. ¿Por qué les da tanto miedo la palabra ideología? Escucho. Castelli llegó hasta aquí después de la Revolución de Mayo de 1810. Apenas lo vi, me pareció el doctorcito típico de la Universidad de Charcas, casi delicado. Pero usted no escuchó lo que yo acabo de decir. Ese doctorcito, como usted lo llama, fue quien comenzó con la insurrección en Buenos Aires y la culminó el 25 de mayo, doña Juana. Ese doctorcito venía de fusilar al brigadier Liniers y a su grupo de patriotas. Ese doctorcito desnuda de joyas a las mejores damas de Potosí. Ese doctorcito... ¡Ya sé lo que hizo ese doctorcito! E hizo cosas mucho más lindas todavía. Más lindas. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Castelli llegó hasta aquí y nos dijo: el campesinado puede apoyar la Revolución de Mayo con entusiasmo, pero defenderá sus tierras y sus cosechas con desesperación. Aquí hace falta eso, ciudadanos, desesperación. Armar a nuestra gente, organizarla en guerrillas, darle las armas
para que ataquen al ejército español donde lo encuentren en forma sorpresiva y veloz y desapareciendo de la misma forma que aparecieron, cortándole antes comunicaciones y víveres. Si conseguimos eso, ciudadanos, podremos contra el mejor ejército que nos manda España. Es necesario, doctorcito, que te recuerde que durante 10 años estas tierras fueron tierras sin armas. Es necesario que te recuerde, doctorcito, que durante 10 años estas tierras fueron tumbas de milicos españoles. Meter no te habrás metido, pero ver. Debo insistir, doña Juana, su relación amistosa con Juan José Castelli es muy comprometedora. El mismo gobierno de Buenos Aires, a quien él representó acá en ese momento, lo encarceló. Una extraña fobia hacia toda la propiedad privada le obsesionaba, ¿o acaso no lo sabe? La propiedad privada. Anduve por regiones deshabitadas divulgando las ideas de Castelli. Anduve por pueblos, por ciudades, hablando hombre a hombre o en grupos muy pequeños. Y yo les decía, la tierra no es mía ni tuya. La tierra es como el aire. ¿Quién puede ser dueño del aire? El aire es de quien lo respira con sus pulmones. Algo más simple, la tierra es de quien la trabaja con sus manos. Algo más simple. No está eso en cuestión, doña Juana. El derecho a la propiedad, desde la legislación romana, nos dice todo lo contrario. Pero que me venís a hablar de la legislación romana. A Castelli lo mataron en la cárcel. Vamos, doctor. ¿Quiénes mandan en Buenos Aires? ¿Los terratenientes o los sin tierra? ¿Cómo Castelli no se me iba a morir en la cárcel, carajo? Bueno, esa es su opinión, doña Juana. ¿Usted nunca estuvo en la cárcel? No. Sin embargo, en sus antecedentes figura que contra usted se dictó prisión en 1811. Sí. ¿Firmó o no firmó el acta de arresto? No. Entonces niegue que se enterara. Nada para negar. Pero suavizará las cosas. Pero nada para suavizar. A mí me sacaron las tierras y todavía no me fueron devueltas. Hasta me extraña que figure aquí porque a ellos no le conviene. A ver, doña Juana, jurídicamente cuando se dicta prisión contra usted corresponde. No se olvide que usted organizaba y peleaba en las guerrillas. Pero claro que las organizaba. Pero claro. Cuando en la ciudad de Cochabamba dejaron a la colina de San Sebastián sin hombres. Las tropas del rey mutilaron, incendiaron, violaron. Fue un infierno tan terrible ese, que las mujeres cochabambinas, enfurecidas, enloquecidas, se largaron contra los asesinos. Desde las colinas se veía descender la sangre de esas mujeres. Entonces ahí yo tomé un fusil, me escondí en alguna parte, esperé y esperé, hasta que vi al primer soldado español asomarse, y entonces ahí apunté, gatillé, vi cómo la bala le rasgaba el pecho, y después a otro, y a otro, y a otro. ¿Quieren asesinar a América? Bueno, maten, pero paguen. Mi hermana murió en la colina de San Sebastián, doña Juana. ¿Y cómo pudiste no tomar un fusil? Ni siquiera nos dejaron ver su cuerpo. ¿Y? A usted solamente le importan sus muertos. ¿Y vos qué te has creído?
¿Que las mujeres de San Sebastián no son mis muertos? Aún así usted no va a lograr que yo nunca hable de matar, doña Juana. Yo no hice la guerra contra los españoles porque considero que las guerras no borran las injusticias, sino que las acrecientan. Deploro la violencia tanto como amo y necesito la paz. Considero que estamos hechos para la alegría, no para la masacre, doña Juana. Así que crea usted lo que quiera creer. Pero déjeme a mí y a todos los demás con nuestras creencias y convicciones. Y si me desprecia por mi pacifismo, sepa, yo nunca la voy a apoyar en su belicosidad, doña Juana. Era mi hermana. Yo no sé cómo se metió en esto. Ni siquiera sé si se metió. Lo cierto es que no nos dejaron ver su cadáver. ¿Y? No la pudimos velar. No la pudimos llorar. ¿Y usted? Usted es una máquina que habla. Estos son mis muertos, estos no. A estos muertos los respeto, a estos no. Pero para mí no, doña Juana. Para mí son todos seres humanos. Solo porque era mi hermana la lloré un poco más. Yo no dudo que lloraste a tu hermana, pero vos seguiste comiendo y viviendo del sistema que la mató. Oh, bueno, lo único que me faltaba. Es que no es tan dura la cosa cuando solo duelen los conceptos. No se crea la única verdad en América. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¿Cuándo daremos vuelta a la tortilla? ¿Cuándo? ¡Matando como usted! ¡Nunca, doña Juana! Perdóneme, me excedí. Te entiendo. Yo siempre respeté a todos tus muertos. Yo sé, doña Juana, que usted del enemigo solo respetó a sus muertos. Cadáveres. Pero no ve qué síntesis de odio hay en todo eso. Pero a mí me dejaron otra salida. Le deseamos objetivos frente a la guerra, toda. Pero sin parcializar hacia un bando o hacia el otro. Usted acusa a los españoles. Los españoles respondieron masacrando, torturando, ahorcando. En lo legal agudizaron su acción represiva. Como cuando comenzaron con los tribunales de purificación, donde intervenían ante la menor sospecha revolucionaria, confiscando bienes, torturando, mutilando manos, lenguas, testículos o matando, haciendo desaparecer misteriosamente a cualquiera. A la puta, doctor. Pedí que seamos objetivos, doña Juana, porque solamente de esta manera podremos establecer que cuando los hombres llegan a métodos como estos, es porque están asistiendo a sus propios funerales como seres humanos, como familia, como sistema político, y a mí me duele todo eso, doña Juana. Me duele la guerra, doña Juana. Y yo no seguí viviendo del sistema español. ¿Qué quería que hiciera? Era lo único que faltaba, que me acuse a mí ahora de la dominación de España sobre América por más de 300 años. No se olvide, doña Juana, que a mi hermana la mataron en la colina de San Sebastián. Séame sincera. ¿Acaso usted, en sus años de guerra, junto a sus hombres, no ha cometido actos bárbaros, injustos? Sí. Ajá. Pero nunca fue una injusticia organizada, planificada. Vea, yo con mis enemigos tuve una conducta clara. Los dejaba ir o los fusilaba, según qué habían hecho. ¿Y lo hacía en nombre de qué tribunal? ¿O de qué corte? ¿O de qué gobierno? Ah, yo no te entiendo. Sin embargo, es muy simple, a mí me parece. Y bueno, será por eso que no te entenderé. Ah, debe ser.
La única divergencia que tuve con mi Manuel es que en algunos momentos imitaba la conducta de los españoles. Mi Manuel. Ahora pienso que se apuró en cobrarse en vida todo lo que le hicieron después, carajo. ¿Qué intervención tuvo en su guerrilla el sacerdote Polanco? El padre Polanco se disgustó con la iglesia porque apoyaba el sistema español y repudiaba la Revolución de Mayo, y esto es todo lo que yo voy a decir sobre el padre Polanco. Señora, es importante saber, ellos quieren saber si gente de la iglesia... Pregúntenle a la iglesia. Perdón, doña Juana, pero si discutimos entre nosotros no llegaremos a buen puerto, ¿sabe? Porque entre nosotros no tenemos nada que hacer. Ah, muy bien. Muy bien. Prueba 1 y 2 del proceso. ¿Lo conoce? ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué se buscaba, doña Juana, logrando que el gobierno de Buenos Aires la nombrara teniente coronel de los ejércitos del norte? ¿O qué perseguía el general Belgrano al obsequiarle a usted? Su sable personal. ¡Qué miedo tienen! ¿Cómo les asusta el terror cuando el terror está en las manos de la gente del pueblo? La justicia en nuestras manos es bárbara, ilegal, despiadada. Los criollos somos un pueblo con tantas carencias mentales que jamás seríamos capaces de crear leyes. Apenas si sabemos qué hacer con el pescuezo del enemigo que se cruza en el camino de nuestro sable. Así será siempre. Jamás enojemos a Dios. Lo fundamental ahora, doña Juana, es conocer a través de quién o de quiénes consigue usted su grado militar. ¿Lo querés con sus nombres maternos y paternos? Por favor, Juana, ya lo sé. Don Juan Martín de Pueyrredón era el encargado de firmar en últimas instancias los expedientes que le eran elevados. ¿Y vos querés saber quién inició el expediente? Claro, más gente para joder, usando los juicios estos como cortinas de humo que tapen los trepadores coimeros que inventaron la gran industria nacional, ordeñar al país desde el gobierno. Conquistado ese grado, ¿cuál fue su mayor ambición, doña Juana? La de siempre. Una patria libre. Ellos exigen saber, conocer los vínculos que había entre su marido, usted y los organizadores del Congreso de Tucumán. ¿Vínculos? Sí, quieren saber qué papel jugaron ustedes en todo esto. Apoyar con nuestras fuerzas. Custodiaríamos a los españoles hasta que llegaran sin sobresalto a Salta y a Jujuy.
Nosotros cerraríamos las quebradas y después a liquidarlos prolijamente mientras San Martín preparaba su ataque en Lima. Güemes le daba por un lado, Belgrano les daba por el otro, y nosotros desde Montes y Quebrada. Eso es lo que hicimos por el Congreso de Tucumán, mi Manuel y yo. ¿Y después de ese congreso? Después de ese congreso fue lo de siempre. Desaparecer, golpear, golpear, desaparecer, desaparecer. Hasta que en un momento dejó de ser lo de siempre para ser no lo inesperado, pero sí lo tremendo. El comandante Manuel Asensio Padilla siempre vivió con sus botas embarradas, murió con su cara morena de frente al enemigo. Y cuando cayó, le cortaron el cuello y clavaron su cabeza en una lanza para exhibirla en la plaza de la Laguna. Y en el mismo momento de esa profanación, el campanario de la iglesia fue echado a vuelo. Era la civilización cristiana que apoyaba a España. Consta aquí lo que sucedió en la Laguna, doña Juana. Usted acusa a los españoles, pero después usted hizo exactamente lo mismo. Atacó a ese pueblo, masacró, ahorcó, fusiló. Deje de tratar de imponer sus propias leyes, doña Juana. ¿O acaso no es verdad que usted arrasó a ese pueblo? Sí, pero 6 meses después, 6 meses después, durante los cuales los despojos del comandante se exhibían en la plaza de la Laguna, cuando yo junté a los hombres para decirles que vayamos a rescatar los despojos del comandante, su respuesta fue un alarido largamente guardado, y fuimos un alarido el que entró a la plaza de la Laguna. Yo no sé a cuántos criollos traidores matamos, a cuantos españoles españolizados, a cuántos reductos militares incendiamos. Lo que sí sé es que íbamos a ser derrotados cuando de pronto apareció el padre Polanco y se descargó con todo. Apareció con sus hombres y juntos vencimos. El mismo padre Polanco que 2 horas después rezaba los funerales del comandante Manuel Asensio Padilla, por fin cristianamente sepultado. ¿Por qué se refugió en Salta? Yo me fui a Salta buscando una unidad que aquí ya no había. El general Güemes estaba viviendo el mismo drama. Los terratenientes salteños querían asesinarlo, emboscarlo. Martín me pidió que me quedara con él y allí estuve durante 4 años integrando sus tropas. Él me nombró teniente coronel. Hasta que una noche los terratenientes salteños lo emboscaron, lo pusieron en 4 patas, le metieron un tiro en el culo que le salió por los testículos y murió desangrado. Y después, poco a poco, se fueron disolviendo las guerrillas. ¿Se asegura que usted fue ayudada por el gobierno de Salta para regresar aquí, doña Juana? Ayudada. Ayudada, sí. Ayudada por el gobierno de Salta. Yo ayudada. Para andar más de 100 leguas, para andar por montes y montañas, sola, me dieron 4 mulas y 50 pesos. 50 pesos. Ellos creían que yo no iba a llegar y yo, ¡arre, mularre, arre! ¡Trote, trote, trote, trote! ¿Pero por qué ustedes se largan contra Castelli, contra Belgrano, contra Güemes? ¿Por qué ustedes piensan que San Martín es el enemigo mismo? ¿Por qué no viven
su desembarco como un desembarco para la liberación. ¿Por qué le tienen miedo a la liberación, cagones? Ahora, doña Juana, alcanzado ese grado militar, la obtención de ese uniforme ¿no habrá incidido un poco en que olvidara su condición de madre? Yo siempre fui una madre guerrillera. En una emboscada me fui con mis 4 hijos a refugiarnos al monte. Y después uno de ellos, el primero en morir, fue mi hijo Mariano. Con mis propias manos lo enterré. Mis manos sangraron. Y después fue el segundo, Manuel. Otra vez. Mis manos sangran. ¿Quién puede decirme ahora, Juana Zurduy, por qué agarraste ese fusil? ¿Quién puede venir a decirme que está bien o que está mal? Los corazones de mis hijos estaban calientes cuando le mostré la luz. Y estaban calientes cuando los enterré bajo ese polvo seco. Después vino Manuel a buscarnos y llevamos a nuestras 2 hijas. Pero después una rara fiebre se las llevó también. Juliana primero, Mariana después. Mis hijos. Aunque ellos no lo pregunten, lo pregunto yo, doña Juana. ¿Tuvieron más hijos? Sí. Sí, una hija, Luisa. Parida en el monte y lavada en el río. Tengo a Luisa y como una puma que apenas si tiene fuerza para lavarle y acercarla a sus tetas. Por cuestiones de la guerra, mi Manuel debe partir y me deja al mando de un comandante y 4 hombres más, 5 guerrilleros incondicionales que estuvieron con nosotros desde el principio de los tiempos. Manuel debe partir y la consigna es llevarme a mí con la Luisa a un lugar seguro para descansar y reponernos. Y yo iba llevando a mi Luisa entre mis manos y las riendas. Hasta que de pronto veo que la cara de esos hombres empezó a perder su franqueza, sus miradas, sus palabras eran sucias, incestuosas. Y fue bordeando el río cuando me rodearon y me dijeron que no era verdad que yo llevaba ese dinero de la guerrilla y que se los estaba negando y que debía entregárselos y que lo hiciera por las buenas y que además siempre habían querido acostarse conmigo por las buenas, que lo hiciera por las buenas porque si no me matarían a la Luisa y a mí.
Se me acercó un hombre y yo le partí la cabeza de un sablazo y después los otros se me acercaban. Maniobrar las riendas era difícil con mi Luisa en los brazos. Ellos trataban de atacarme por el lado donde la tenía. Entonces yo me bajé del caballo, me metí en el río y vino un hombre a atacarme. Yo herí al caballo. El pobre animal desesperado tiró al jinete y cuando perdió su equilibrio yo le di otro sablazo mientras veía que la sangre del río se estaba tiñendo de rojo y después otro y otro y otro y no sé cómo los maté siquiera hasta que de pronto vi uno que huía. Entonces salí del río, puse a la Luisa en el suelo, apunté, gatillé, vi como el hombre se tumbaba y después abracé a mi Luisa. Respiré y lloré. Se puede matar a un hombre, a dos, a 100. Y si uno no le tiene miedo a la muerte, se puede matar al mundo entero. Y se puede morir, claro. Ante los jueces yo callaría todo eso. No, yo hice lo que hice y estoy acá. No, yo lo gritaré, hijos de puta. Lo gritaré, lo vengaré. Doña Juana, ese hecho no figura entre los cargos. ¿Para qué quiere darle más motivos? ¿Para qué? ¿Para que yo después tenga que plantear un recurso de amparo? ¿Qué es lo que quiere, doña Juana? ¿Qué es lo que quiere? Que me pare frente a ellos y les diga: señores miembros del honorable tribunal, protesto en nombre de mi defendida, porque entre las actuaciones que tienen ustedes ahí no figura el asesinato al sargento Reinaga y a su grupo de guerrilleros que mi defendida confiesa y asume. ¿Qué dijiste? ¿El asesinato del sargento Reinaga? Yo no di nombres. Y si entre tus papeles el hecho no figura, ¿cómo es la cosa, doctorcito? De algún lado habré sacado el nombre, doña Juana. Vea, yo acabo de conocer sus cosas. Podemos tener discrepancias, pero admiro su valor, créamelo. Considero que estamos frente al fin de una etapa histórica, que es la revolucionaria. Pero que se da comienzo a una nueva, en consecuencia de la anterior, que es la integracionista, la organizativa, doña Juana. Tenemos que construir un país. Y construir un país con todo lo bueno. Dejando de lado divergencias que podríamos llamar de forma. ¿O acaso usted no lo ve así? Yo veo que para construir un país, primero hay que liberar al territorio y su gente. Bueno, y yo veo que su forma de pensar ha quedado en la etapa anterior, es decir, en la revolucionaria. ¿No ha llegado la hora de demostrarle al mundo, doña Juana, que somos más que pueblos alzados? Tenemos que evitar que vuelvan a suceder cosas como las que acaba de recordar. Tenemos que integrar fuerzas armadas coherentes a un gobierno sensible a verdaderas inquietudes jurídicas, doña Juana. O sea, aparentar el cambio de un sistema colonial por un sistema criollo, pero idéntico. ¿Esa es tu revolución? Jamás nadie hizo nada por una cuestión jurídica. Por supuesto, pero conciliando los distintos intereses de todos los sectores. Sí, claro, sí. Yo quiero una humanidad conciliada. Ahora decime vos, ¿cómo se hace para conciliar la glotonería de los insaciables con el hambre de los que nada tienen? Nada es imposible en el marco de la conciliación, doña Juana. Si nosotros tomáramos este proceso como ejemplo y lo encaráramos de una manera menos legalista y sí, un poco más a nivel humano, nacional, su suerte sería otra.
De eso estoy seguro. El gobierno podría interesarse mucho en su colaboración, doña Juana. Ajá. ¿Y yo quedaría absuelta? Pero por supuesto, libre de cargo y de culpa, doña Juana. Piénselo. ¿Quiénes te pagan? No entiendo, doña Juana. Porque yo no sé cuánto pudiste sacar vos de mí, pero ahora te voy a decir lo que pude sacar yo de vos. Olvidemos la metida de pata que hiciste nombrando al sargento Reinaga, hecho que nunca fue mencionado por nosotros porque no queremos mostrar la imagen de una guerrilla infiltrada por traidores. Ahora sabés qué pienso, ¿no? Que vos debés trabajar para los mismos que trabaja Reinaga. Por favor, señora, esto es injusto, es absurdo, es gratuito. Olvidemos todas tus infantiles tentativas por sacarme nombre de los que lucharon y luchan en la clandestinidad a favor de mi guerra. Pero lo que nunca voy a olvidar es el descaro con el que me dijiste que no te metiste en la guerra porque la guerra no borra las injusticias, sino que las acrecienta. Pero ¿qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo? Estás en el peor de los cargos, en el de agente de la alcahuetería, cagón. Es nuestro turno, doña Juana, no perdamos nuestro turno. ¿Crees que antes de entrar a esa audiencia olvidemos nuestro drama y entre a esa audiencia de bien vestidos y bien comidos que hablan de inquietudes jurídicas? Pero mirá nuestra América, mira nuestros hijos descalzos, enfermos, sin un pedazo de algo para comer, mirá a nuestros hombres sin un pedazo de tierra para sembrar. Y ahora ellos cantan que España es un león rendido a nuestros pies, pero ¿a los pies de quién se rinde el león? A los pies encallecidos de mis hombres, a los pies de mis pueblos incendiados, mutilados, ¿a los pies de quién se rinde el león? ¡Guardia! ¡Guardia! Te equivocás, Dios, si te crees que somos tan débiles y estúpidos. ¡Mi guerra no terminó! ¡Te lo digo yo, carajo! ¡Mi guerra no terminó!